Abra su Biblia, por favor, en Efesios, y le ruego a Dios que me ayude hoy con el mensaje que Dios nos comunicará a cada uno de nosotros, y que su Espíritu Santo abra nuestro corazón y abra nuestra mente a lo que Dios va a decirnos. Siempre, el primer domingo de cada año, procuro enseñar un mensaje de Dios que nos motive y nos aliente y nos señale el camino que debemos seguir a lo largo de los 12 meses que tenemos por delante. ¿Cuáles deben ser las prioridades que todo cristiano debe tener? Desde evaluar la condición en la que estamos para que nos proyectemos hacia cosas mejores, porque todo cristiano debe siempre crecer. El tiempo no puede pasar y vas a seguir siendo el mismo. ¿Me oye? Si usted tiene un hijo, nace su hijo, y luego al cabo de 5 años, el niño sigue pareciendo recién nacido, obviamente usted va a decir que tiene un problema, porque lo normal es que crezca. Eso es lo normal. Pues en la vida cristiana lo normal es que maduremos, que crezcamos en el conocimiento bíblico. Un cristiano que tiene 20 años en el Evangelio, 30, en fin, y parece un nuevo creyente, no es un cristiano que ha llevado una vida normal. Hay un problema espiritual en su vida. Necesario es que madure. Ahora, no estoy diciendo que todo cristiano es un teólogo, porque no todo cristiano tiene el don de la enseñanza. Pero sí estoy diciendo que todo cristiano madura, porque el Espíritu Santo de Dios está en todo creyente. Y el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. De manera que es la voluntad de Dios que todo cristiano siempre esté creciendo. Entonces, lo que un creyente debe desear siempre, además de vivir para la gloria de Dios, que es el propósito último de la vida de todo cristiano, es crecer en el conocimiento de Dios, motivado por un deseo apasionado. ¿Me oye? Como cuando estamos enamorados. No hay, las mejores visitas en el noviazgo son las primeras. Cuando aquella muchacha que nos gusta nos da el sí y comenzamos a visitarla la primera vez, eso es un fuego que hay en el corazón. Uno está apasionado por esa muchacha, quiere pasar momentos con esa muchacha, las muchachas también con el muchacho, ¿cierto? Estudiar la Biblia juntos, orar juntos. Amén. Ahora, fíjese, como estamos enamorados de Dios, deseamos conocer a Dios, y hay un fuego que consume al cristiano en su corazón, en todo su ser, por conocer más a Dios. De tal manera que no procuramos leer la Biblia como lavado de conciencia, sino que lo hacemos porque deseamos hacerlo, porque hay sed de Dios. Y el Espíritu Santo siempre nos mueve a eso. No es algo mecánico, automático, no es un botón que nos subieron y entonces hacemos todo de manera automática cada día. Porque soy cristiano debo leer la Biblia, porque soy cristiano debo orar, porque soy cristiano debo ir a la iglesia. No es así. Leo la Biblia, oro y voy a la iglesia porque estoy completa y absolutamente enamorado de mi Creador. Lo amo. Él me creó y no solo eso, Él dio su vida por mí y lo hizo para que yo viva para su gloria y para que lo adore. Así que hay gozo en el corazón del creyente porque cada día pasa tiempo con su amado. Pero vivimos en una sociedad que está corrompida. Vivimos en una sociedad que marcha opuesta a la voluntad de Dios, opuesta a su propósito. La iglesia, no obstante, se esfuerza por conservarse santa, se esfuerza por crecer en santidad y en el conocimiento de Dios. Pero la sociedad donde vivimos hace el trabajo siempre cuesta arriba. Siempre cuesta arriba. Hay una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo y pastoreada por él durante 3 años y medio aproximadamente. Él estuvo con ellos, les enseñó y luego, como era un misionero, un apóstol llamado a los gentiles, él salió para seguir predicando el evangelio. Ahora bien, Pablo siempre estaba pendiente de las iglesias, todo el tiempo. Si usted recuerda el mensaje a Filipos, allí en esa carta, Pablo, cuando dice que irse con Cristo para él es bueno, pero quedarse también le parecía mucho mejor,
Lo decía para ayudar a las iglesias a crecer, a enfocarse, a estar motivadas en cumplir la voluntad de Dios. Él sabía que su presencia en las iglesias las orientaba siempre y la iglesia recibía ánimo. Pensando en la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso, Éfeso, usted sabe, era una ciudad muy corrompida. La idolatría, la inmoralidad, la delincuencia abundaba en esa ciudad, terriblemente. Y Pablo escribe a esta iglesia con el fin de enseñarles a permanecer firmes y a no sucumbir ante la tentación del mundo, a ser cristianos radicales, a enfocarse siempre y ser obedientes. Cuando Pablo redacta esta carta, él cumple con la misma técnica que siempre ha tenido en cada una de sus cartas. Se lo he dicho antes, Pablo, los primeros capítulos de cada una de sus epístolas, siempre las concentraba en enseñar doctrina bíblica, doctrina, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. La segunda mitad de las cartas siempre era para enseñarle a la iglesia a vivir conforme a esa doctrina, conforme a esa enseñanza. Allí vemos algo muy importante. La Biblia nos presenta a Dios de una manera muy clara y suficiente para nosotros hoy. Ahora, la Biblia nos hace un llamado a que procuremos ser como Dios, a que seamos imitadores de Dios. Los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, Pablo lo concentra en doctrina. Pablo está enseñando el plan de salvación de Dios. Está hablando de la gloriosa iglesia, esposa del Señor Jesucristo, y lo importante que es vivir conforme a su voluntad. De hecho, Pablo de lo general en el capítulo 2 pasa a lo particular, cuando en los primeros 10 versículos de ese capítulo, él nos enseña con precisión qué significa ser cristiano o qué es un cristiano. Considero que ese pasaje es uno de los que con mayor claridad nos muestra a nosotros qué significa ser un hijo de Dios realmente. En el capítulo 4, ahora Pablo llama a la iglesia a andar con dignidad del llamado que Dios ha hecho. Dios nos llamó con un llamamiento santo. En ese capítulo 4 el apóstol Pablo habla de vocación. El término vocación siempre se refiere al llamado eficaz de Dios a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ahora bien, todo creyente que ha sido llamado por Dios debe vivir conforme a la voluntad de Dios. Andar digno es el llamado del capítulo 4 de Efesios. En el capítulo 5, el apóstol Pablo ahora nos habla de temas que se relacionan y que tienen que ver también con la vida práctica. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 7, Pablo dice que debemos andar en amor. Fíjese, todo el capítulo 4 es un llamado a andar con dignidad. En ese capítulo 4 Pablo hace un claro contraste, presente al apóstol, de lo que es un incrédulo y de lo que es un creyente. Es el mismo capítulo donde dice que un cristiano debe vivir de tal manera que no entristezca el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 5 dice que debemos andar en amor, esto es mostrar el amor de Dios en la forma como nosotros amamos. Es decir, un creyente debe amar como Dios ama, pero sabemos que el amor de Dios es perfecto y no podemos amar como Dios ama, pero debemos hacerlo con una medida de su amor. A los romanos, Pablo les dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tú como creyente puedes decir que el amor de Dios está en ti y por eso puedes hacer uso de él y amar a otros como Dios ama. El llamado de Pablo ahora a los Efesios es que anden en amor. En el mismo capítulo 5, pero ahora el versículo 8 al 14, el apóstol Pablo dice que debemos andar en luz. Ahora, recuerde, un creyente es una persona que ha sido sacado de las tinieblas. Las tinieblas aquí representan el pecado, el mundo corrompido espiritualmente. La luz representa la santidad, la gloria de Dios. Hemos sido llamados para vivir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. La luz es Cristo, el creyente que está en Cristo es luz también del mundo, es limpieza, es pureza. Por lo tanto, el creyente debe andar digno, debe andar en amor y debe andar en la luz. Ahora, el mensaje que quiero presentar hoy, y voy a hacer un gran esfuerzo para presentarlo de manera completa, incluye 3 versículos. El título es Andar en sabiduría. El apóstol Pablo llama a los hermanos de la iglesia en Éfeso
para que anden en sabiduría. Allí en el capítulo 5, versículo 15 al 17. Le voy a pedir que lea conmigo, por favor, esos 3 versículos. Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo dice así a la iglesia: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amados hermanos, estos 3 versículos son una predicación cada uno. Están grabados ya. Usted puede llevar su CD, descargarlo por internet, llevárselo en un pendrive si quiere. No podré cubrir todo lo que realmente dicen estos 3 versículos, pero haré un gran esfuerzo en presentar lo que considero que a manera de títulos cubra toda la información que está allí. Ahora bien, en el versículo 15, donde nosotros leemos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de esta forma: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Ese es el llamado que el apóstol Pablo claramente le está haciendo a la iglesia: andar en sabiduría. Como primer punto, el creyente sabio conoce sus principios de vida. Todo creyente es una persona sabia. ¿Por qué? De manera en la cual ha recibido el Espíritu Santo, Él ha hecho una obra transformadora en su vida para que pueda entender las enseñanzas de Dios en su palabra, como ninguna otra persona que no tiene a Cristo puede hacerlo. Para nosotros la verdad de Dios la podemos ver en tercera dimensión, por decirlo de alguna manera. No así sucede con el mundo. La verdad de Dios no está mostrada de manera clara como lo es para un creyente. Claro está que eso no significa que un incrédulo no puede entender la verdad del Evangelio. Por supuesto que puede entenderla, y por supuesto que una lectura normal de algún pasaje de la Biblia puede entender sus palabras, la gramática, la oración, sintaxis, semántica, todo eso lo puede analizar, pero no con la profundidad espiritual que un creyente puede hacerlo. Muchas cosas están veladas para los incrédulos que no son mostradas a nosotros, los creyentes. Ahora, es importante que entendamos el término sabiduría. La palabra sabiduría no significa conocimiento. Tú puedes tener mucho conocimiento y no ser sabio. Ahora, te lo pongo en un ejemplo bastante práctico y sencillo. Va una persona en su automóvil en una vía y ve el semáforo que se coloca en rojo. El conductor sabe que el rojo es para que se detenga. Sin embargo, él prefiere no detenerse, sino cruzar el semáforo, aunque esté en rojo. Él tenía el conocimiento, pero ¿sabe qué? No fue sabio. No fue sabio. Porque cruzarse un semáforo en rojo puede ocasionar un terrible accidente. Puede matar a otras personas y matarse él mismo. Tenía el conocimiento. Él sabe que la luz roja es para detenerse. No lo hizo. Él cruzó el semáforo. ¿Me oye? Muchos cristianos hoy día se tragan la luz roja. Hablo metafóricamente. Porque conocen la palabra de Dios. Se saben unos cuantos versículos bíblicos, pero no aplican esos versículos a su vida. Tienen conocimiento acerca de la verdad de Dios, pero no son sabios. Por lo tanto, el apóstol Pablo aquí no está llamando a tener conocimiento. Está claro que el conocimiento es necesario, porque sin él no puedes ejercer sabiduría. Y ya en versículos anteriores, Pablo ha llamado a que las personas tengan un conocimiento profundo de la verdad de Dios para que no sean engañados, para que no sean presa fácil del error. Vivimos en un mundo que está lleno de error y es necesario conocer la verdad. Mientras más conocimiento tengas de la verdad, más luz tienes y no vas a ser engañado. Pero Pablo está diciendo, aplica el conocimiento de Dios a tu vida. Vive según los principios que Dios te ha dado. La vida cristiana no tiene que ver con explotar de conocimiento, con estar obeso del conocimiento, con que otros digan, wow, ¿cuánto sabe el hermano?
¿Qué importa cuánto tú puedas saber de la Escritura? ¿Qué importa? Lo importante es que lo que tú sabes lo pongas en práctica en tu vida. Y aquí es donde hay que formularse una pregunta muy importante. ¿Estás viviendo la palabra de Dios? ¿La estás aplicando? Alguien dijo en una oportunidad que las personas que viven con nosotros son los que más nos conocen. ¿Cierto? Nadie me conoce mejor que mi esposa o mis hijos. Ellos viven conmigo, saben quién soy, saben cómo pienso. Cuando estoy aquí puedo parecer santo, pero la pregunta es, ¿soy santo en mi casa? Pueden decir mis hijos y puede decir mi esposa que ese hombre que ven detrás del púlpito en este momento es el mismo que ven allá cuando la puerta del hogar se cierra y quedan ellos conmigo nada más. Esa es la pregunta que cada uno debemos hacernos. ¿Realmente amamos a Dios con todo el corazón? Esa espiritualidad que muestro cuando estoy en la iglesia es la misma espiritualidad que muestro en mi casa. ¿Realmente amo al Señor? ¿Se ve eso en mi hogar? Esa es una pregunta, hermanos, que debe ser respondida con honestidad. Si es que realmente queremos cambiar, si es que realmente queremos ser mejores. Como dije al principio en el saludo, tienes delante de ti una agenda abierta, está en blanco, así que vamos a aprovechar, el año va empezando. Para algunos eso es muy importante, para mí es una vuelta más que la tierra le dio al sol, pero si así lo quieres ver, pues comienza y trae cambios a tu vida que realmente sean productivos. Vive en sabiduría. El creyente ha sido llamado para andar en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues, esa frase que Pablo está usando allí nos conecta directamente con todo lo que ha dicho en los capítulos anteriores. El mensaje de Pablo en los versículos 15, 16 y 17 está amarrado, encadenado a todo lo que ha dicho antes. Por eso en la introducción lo mencioné. En el capítulo 4, estamos en la parte práctica de la carta, en el capítulo 4 Pablo dice entonces, anden con dignidad, anden como merecedores del llamado que Dios les ha hecho. En el capítulo 5, anden en amor, anden en luz y ahora anden en sabiduría. Es el deseo de Pablo que la iglesia aplique a la vida los principios de Dios. Mirad pues. El término mirad tiene que ver con concentrarnos en esto, con evaluarnos a nosotros mismos. De hecho, a los corintios, Pablo les hizo ese reto. Pablo les dice a la iglesia de los corintios, evalúen su fe, a ver si realmente ustedes son cristianos. Ahora, ser cristiano es muy importante, es muy importante. Y quiero ser claro en lo que voy a decir. Un cristiano no es mejor que los incrédulos como persona, no. Los incrédulos y los cristianos somos personas exactamente iguales. Somos iguales. Tenemos sangre en las venas, nos enfermamos, lloramos, si nos pellizcan nos duelen, tenemos pesadilla, gritamos a medianoche si despertamos sobresaltados, nos da sed, también nos da hambre y cometemos errores. ¿Me oye? Pero un cristiano va al cielo y un incrédulo no. Eso suena fuerte, pero es la verdad. Ser cristiano es importante. ¿Cómo puedo yo llegar a ser cristiano? Debo entender que soy pecador y que Dios es santo. Y como Dios, que es creador, es santo, Él no puede permitir el pecado en un universo que Él ha creado para que viva en santidad. El pecado se opone a la voluntad de Dios completamente. De hecho, el pecado es un insulto a Dios. Cada uno de nosotros somos pecadores. Es decir, si no nos hemos arrepentido y si no hemos creído en Jesucristo, nuestra existencia misma es un insulto a Dios. Eso ha cambiado en el creyente, porque el creyente se arrepintió y creyó en Jesucristo. En tal caso, gracias a los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, el creyente recibió perdón, fue limpiado, porque Cristo pagó por él en la cruz. La ira de Dios, que es el justo juicio de Dios, que tenía que ser derramado sobre cada creyente, fue sobre cada persona en el mundo, sobre la humanidad entera, fue derramada sobre Cristo en el momento que Él fue crucificado. Él enfrentó la ira de Dios allí. ¿Me oye? Cuando usted escuchó aquellas palabras, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Martín Lutero dice que la ira eterna de Dios descendió sobre Cristo en ese momento.
Él tomó nuestro lugar. Cuando tú crees en Jesús, ya tú no vas a enfrentar la ira de Dios. Ahora tú recibes el amor, el perdón y la misericordia de Dios gracias a lo que Cristo hizo por ti. Gracias a Cristo puedes ir al cielo y vivir con Dios eternamente. El que no es cristiano no va a ir al cielo. Siempre que alguien muere decimos que en paz descanse, ¿cierto? Pero eso es condicional. Porque si murió y no era cristiano, esa frase en paz descansen es una gran mentira, porque no va a descansar en paz. Va a ser peor. Algunos se suicidan porque quieren escapar de los problemas de la vida y dicen, no aguanto más, ¡pum! Se volan los sesos. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Se fue al cielo? No, se fue al infierno y ahora está en un lugar peor. Si él hubiese sabido eso, no se habría suicidado nunca. Suicidarse es la tontería más grande que alguien puede hacer. ¿Me oye? Ahora, la expresión de sabiduría más grande que alguien puede hacer es entender que sí, que es culpable de pecado, pero que Cristo dio su vida por él en la cruz y que tiene oportunidad de perdón y vida eterna si se arrepiente y cree que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Hay perdón y vida para todo aquel que cree en Jesús. ¿Me oye? Así que es una decisión crucial ser cristiano. Quiero mirar el futuro con esperanza. Si soy cristiano, lo puedo ver con esperanza. Si no soy cristiano, yo pregunto, ¿qué esperanza puede haber? Si al final, el capítulo final de toda tu existencia, si no eres cristiano, se titula así, mira, fuego eterno, sufrimiento que nunca se acaba en el infierno. Ese es el título del capítulo final de la existencia de una persona que no tiene a Cristo. ¿Cómo voy a tener esperanza si sé que el capítulo final es el caos eterno? Ahora, si estoy en Cristo, aunque los capítulos iniciales del libro de mi vida sean terribles, sé que el capítulo final es glorioso, así que me motivo, me alegro, me gozo y lucho durante todos los capítulos de mi vida siempre, en todos los sentidos lucho, en el trabajo, en los estudios, con la familia, con el matrimonio, con los hijos y siempre esperanzado, aunque enfrente enfermedad, pérdidas de familiares, momentos difíciles, crisis financiera, todo lo que ocurra, no me voy a desalentar porque sé que al final lo que me espera es la gloria, no gracias a mis méritos, sino a los méritos del Señor Jesucristo. Eso nos ayuda a estar bien enfocados. Ahora bien, en el versículo 15, mirad pues, nos lleva a evaluar nuestra fe. ¿La fe que tengo realmente es la fe salvadora? ¿Realmente soy cristiano? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Eres cristiano, hermano? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Sabes? He hecho esa pregunta a varias personas, cristianos, personas que van a la iglesia, y la respuesta de algunos de ellos es sí, y les digo, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Ir a la iglesia no te hace cristiano. Otros me han dicho, porque leo la Biblia. No, eso no te hace cristiano. Bueno, yo me bauticé, tampoco, el bautismo no salva, es una ordenanza, tienes que bautizarte si crees, pero no te salva el bautismo. No te salva. No, yo soy salvo porque me porto bien. Tampoco, la salvación no es por obras. La salvación es gracias a lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Es importante tener eso claro. Ahora, ¿cómo sabes que realmente tienes la fe que salva? ¿Cómo lo sabes? Debes venir a la Biblia, debes leer lo que la Biblia dice que es la fe, no lo que el mundo, o un apóstol, o un falso profeta apareció por allí diciendo que él soñó, o que él pensó, o que se comió un plato de caraotas y durmió y después tuvo una pesadilla de lo que era la fe. Ten cuidado con eso. Aquel que dice, quiero saber qué es la fe, y se va a la librería y se compra La Fe de Guillermo Maldonado, o de Cas Luna, y cuando abre, fe en el dinero, fe en la prosperidad material, ningún concepto bíblico de fe. Si quieres saber cuál es la fe cristiana, la fe que te lleva al cielo, debes venir a la Biblia y leer en la Biblia lo que dice que es la fe. Pablo le dice a las iglesias, evalúen su fe, evalúense ustedes mismos, como cuando hacemos con un espejo, lo he dicho varias veces, tú vas al espejo y te miras a ver si estás feo o estás bonito. Algunos no tienen remedio, pero van y se miran en el espejo. ¿Me oye? Se observan, se revisan bien. Así venimos a la Biblia. Vengo a la palabra de Dios y quiero decirte otra vez, yo voy a la Biblia y digo, ¿cómo estoy con respecto a Dios? ¿Cómo está mi corazón?
Señor, quiero conocerte más y quiero saber más cuáles son mis errores. Yo quiero corregir, yo quiero parecerme más a ti. No soy perfecto, pero quiero serlo. Y aplicar esos principios a nuestra vida. Aplicarlos. Mirad pues, con diligencia, ¿cómo andéis? Esa frase, con diligencia, en griego es akribos. Akribos. Su significado básico es cuidado preciso y exacto. ¿Me está oyendo? Es tener un cuidado de nuestra propia vida y de lo que hacemos, pero con precisión, con exactitud. Esto conlleva la intención de tener mucha observación. Es por eso que el término akribos alude a la idea de observar con detenimiento, examinar e investigar algo con gran esmero. Nos evaluamos a nosotros mismos a la luz de la Biblia. Somos muy rápidos para tomar la Biblia y aplicársela al pastor, al líder, al hermano, al anciano, al diácono. Esta iglesia no sirve, me voy para otra iglesia. Y llegan a la otra, no sirve. Y se van para la otra y no sirven. Y se llegan a la otra y no sirven. Se les mete el espíritu de saltamonte, ¿no? Andan brincando de iglesia en iglesia. Todo el tiempo. Pero escuche, la idea es que en lugar de estar todo el tiempo aplicándole la Biblia a otras personas, nosotros mismos nos examinemos, nos evaluemos, nos observemos, investiguemos acerca de nosotros conforme la Biblia nos enseña, con una intención de agradar a Dios, de vivir para su gloria, esa intención. Antes de pensar estar en algún ministerio o en el otro, pastor, es el año 2016, quiero estar bien espiritualmente, póngame en un ministerio, deme un cargo. ¿Y quién te dijo a ti que por un cargo o estar en un ministerio vas a estar bien espiritualmente? Tenemos que ir a la Biblia, tenemos que revisarnos a nosotros mismos y tener comunión con Dios diaria, perenne, perpetua, y que eso crezca cada día. Eso nos alimentará, nos hará crecer, eso nos hará madurar. Y claro que sí, como tienes un don, debes usar ese don en la iglesia. Eso también traerá retroalimentación y beneficiará a la iglesia. Pero no puedes brincar tu comunión con Dios pretendiendo caer en el activismo y pensar que eso va a hacerte crecer espiritualmente. No es así. No es así. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo vivimos? Ahora, ¿cuáles son los pensamientos que siempre tenemos? ¿Cuáles son las cosas de las que siempre hablamos? ¿Cuál es la conducta que normalmente solemos tener cada día? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida, hermano? ¿Cuáles son tus prioridades? Mucha gente no tiene agenda, pero escuche, de manera mental, mire la lista de prioridades que usted tiene en su vida. A ver cuál tiene primero. Estudiar y tener un título para que me respeten. Algunos, ¿cierto? Otros, un trabajo que me genere más ingresos, ¿cierto? ¿Dónde está Dios en esa lista? A veces somos muy impulsivos para decir, en primer lugar está Dios, pero la realidad es que está en último lugar, abajo, de último, cuando ya no hay espacio. Allá en el espacio blanco de abajo de la hoja, donde uno escribe bien chiquito porque ya no hay espacio del otro lado, allí dice Dios. Y a veces hay que buscar una lupa para entenderlo. ¿Realmente Dios es la prioridad principal en tu vida? Pablo está diciendo, evalúense, corríjanse, observen bien, con esmero, su vida. Como creyentes debemos hacerlo. Es allí donde hay que empezar. Es allí. Una persona que probablemente pueda tener su hogar en caos, antes de empezar con su esposa y con sus hijos, tiene que hacerlo consigo mismo. Yo recomendaría, agarra tu Biblia, métete en el cuarto, cierra la puerta, pásale el seguro, dile a tu esposa, voy a estar unas horas, quiero estar solo con Dios. Y cierras tu puerta y te vas al cuarto y agarras tu Biblia y la abres y escuchas su palabra y te pones de rodillas y clamas a Dios para que Él obre en tu vida, pero que tú te rindas realmente a Él. Eso significa hacer tu orgullo a un lado. Eso significa muerte a tu voluntad. Por eso es que más adelante en el versículo 18 Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu. ¿Y sabe algo? No todo cristiano es lleno del Espíritu. Todo cristiano tiene el Espíritu, pero no todo cristiano es lleno. No todo cristiano es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y sería una gran bendición una iglesia llena de personas que a su vez están llenos del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Ahora, no como necios, dice Pablo. No como necios.
Ahora, la palabra necio se refiere por lo general a una persona que actúa de manera insensata y de manera irresponsable. Ese es el necio. Significa ignorante, que no sabe lo que debería saber, imprudente o falto de razón. Necio es la persona que no renuncia a su postura aún sin tener argumentos. Le presentan 1.000.000 de argumentos en contra, 10.000 le gritan que está equivocado, pero él se sostiene en su postura y su argumento es este: no quiero cambiar de parecer. Eso es un necio. Es un necio. Ignorancia activa. No quiere aprender. El orgullo lo lleva a la necedad. La Biblia define al necio como una persona que dice: no hay Dios. No hay Dios. Porque la revelación de Dios está en la naturaleza, en su creación. Dios se reveló a sí mismo en su creación. De hecho, Dios puso su existencia en el corazón del hombre. Todo ser humano tiene conciencia de Dios. Esa es la tesis de Pablo en Romanos 1. Ahora, el Salmo 14, versículo 1, de los necios dice esto. Escuche, Salmo 14, 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, cuando Pablo está hablando de necio, se refiere precisamente a esto. El necio es la persona que vive aparte de Dios, niega a Dios con sus palabras y acciones. Ahora, el necio máximo es la persona que tiene patrones de pensamiento y de vida contrarios a Dios. ¿Hay cristianos necios? Sí. Sí, porque no viven conforme a los principios bíblicos, sino conforme a sus propias opiniones. Por eso es que este punto es: el creyente sabio conoce sus principios de vida. ¿Cuáles son los principios de vida de un creyente sabio? La palabra, la Biblia, no hay otro. Ahora, puesto que los hombres nacen separados de Dios y con corazones que por naturaleza están en su contra, nacen espiritualmente necios. Necios. Colosenses, capítulo 1, versículo 21, dice: también a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado. Anteriormente vivíamos en un estado espiritual de necedad, pero en Cristo Jesús ya no pertenecemos a ese estado. Pablo también nos habla de la necedad en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Mire cómo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. 2 veces la palabra necio aquí. Conociendo a Dios, se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Hay cristianos que se envanecen en su propio razonamiento? Claro que sí. Mucha gente que es salva así como por fuego. Ahí está la Biblia, ahí están los consejos de Dios, pero su fuente de autoridad, la de ellos, es su propia opinión. Debemos preguntarnos eso. La Biblia es mi única fuente de autoridad, decimos todos. ¿Eso es verdad? ¿Realmente es mi única fuente de autoridad o es mi opinión? Vamos a la Biblia, leemos un versículo, lo que a mí me parece que el versículo dice, eso es lo que es. ¿Es así como vivimos? ¿Esos son los principios de vida que tenemos? Están totalmente equivocados. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Corintios: el hombre natural, este es el hombre incrédulo, el hombre sin Cristo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Todo creyente tiene el Espíritu Santo de Dios y puede discernir las cosas de Dios y puede vivir conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Dios no nos pide que hagamos algo para lo cual Él no nos haya dotado primero. Dios te ha dotado, te ha capacitado, te ha dado poder en su Espíritu para que puedas guardar sus principios, para que puedas vivir conforme a su palabra. Ahora, ¿tiene las cosas más importantes de la vida en último lugar usted? Lo primero y más importante para un cristiano debe ser siempre la palabra de Dios, los principios de Dios.
Ningún hombre puede vivir sin un Dios de algún tipo. Siempre. Aquel que rechaza a Dios inevitablemente en su necio corazón lo sustituye por un Dios falso. Puede ser una casa, el carro, el dinero, la novia o algún Dios de alguna otra religión falsa. El necio se convierte en su propio Dios también, su propia autoridad en todas las cosas, como dije anteriormente. Es su opinión la que vale, lo demás no le importa medio. No le importa, es una persona orgullosa. El orgullo es nuestro enemigo. Hay que hacer el orgullo a un lado. Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice: el camino del necio es derecho en su opinión. Es aquel que vive como piensa él. Las cosas tienen una sola perspectiva, las de él. No escucha a más nadie y menos la Biblia. Cuando los necios se levantan como sus propios dioses, por su propia naturaleza, se mofan del pecado, se burlan del pecado. Proverbio 14:9 dice: los necios se burlan del pecado, pero entre los rectos hay buena voluntad. Son los que procuran vivir conforme a los principios de Dios. Debemos renunciar a nuestra propia opinión, debemos esforzarnos en vivir conforme a lo que Dios dice en la Biblia. Mire, hablo con tanta gente todo el tiempo y ellos dicen: tengo experiencia, la vida me ha enseñado. Qué bueno, la experiencia tiene cierto valor, sí. No puedo desacreditar la experiencia nos enseña, claro. Pero la experiencia no es una fuente de autoridad confiable, no lo es. No es infalible. ¿Me oye? La experiencia puede haberte enseñado cosas malas y lo que tú viviste no tiene por qué ser la experiencia de otra persona. En cambio, la Biblia no se equivoca y no tiene errores. Es mejor confiar en la palabra de Dios. Prefiero el consejo de un joven de 15 años que está lleno de la Biblia que de un señor de 80 que no conoce nada de lo que Dios dice, de sus principios. Prefiero la Biblia. La persona no regenerada es un necio por varias razones. Escuche, número 1, niega a Dios por creencia y también en la práctica. Número 2, se convierte en su propio Dios. Número 3, se mofa del pecado. Número 4, contamina al resto de la sociedad con la necedad impía que condena su propia alma. Está dañado y daña a otras personas. Proverbios capítulo 1, versículo 29 al 32, dice así: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿A dónde lleva la necedad? Al desastre. El necio no rechaza, por supuesto, el conocimiento práctico, todo aquello que pueda darle ganancia inmediata. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7, dice: siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ese es el necio. Proverbios 10:21, los necios mueren por falta de entendimiento. Están bloqueados, no quieren entender. Ahora bien, la sabiduría, hermanos, empieza en el temor del Señor. ¿Qué es el temor a Dios? No es un pánico a Dios. No es vivir aterrado a Dios. Eso no es temor a Dios. Básicamente, el temor a Dios es tener una conciencia permanente de que Él te ve. Dios te ve. Él puede leer tu pensamiento como un libro abierto, a letra grande. Él puede leer tu corazón. Él sabe qué estás pensando en este momento y qué hay en tu corazón. Dios lo sabe. Cuando tienes conciencia clara de que Dios está viéndote de manera clara y profunda en todo sentido, entonces tienes más cuidado de las cosas que vas a hacer, de lo que vas a pensar, de lo que vas a hablar. De hecho, la Biblia nos enseña que toda palabra dicha siempre la estamos diciendo delante de la presencia de Dios y seremos juzgados por eso. Cualquier cosa dicha, tú vas a ser juzgado por eso. El creyente no será juzgado para ver si entra al cielo o no. ¿No cree usted que vamos a ir al tribunal de Cristo y ahí Cristo nos va a evaluar a ver si nos quedamos con la salvación o nos las quita? No. El creyente es salvo.
por los méritos de Cristo, pero nuestras obras serán juzgadas y recibiremos recompensas. Alguien me decía en una oportunidad, algunos estarán VIP en la eternidad con Dios y otros estarán en las gradas. Bueno, no sé si eso define bien lo del tribunal de Cristo, pero me hizo reír mucho cuando lo escuché. En todo caso, ¿te gustaría estar VIP con Cristo? Allí a su lado en la eternidad, disfrutar, escuchar las palabras de Él, llamándole buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, te pondré en lo mucho. El premio más grande es el que Cristo va a darnos. Y pensar que ni siquiera somos merecedores de Él. Ni siquiera. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. El único poder que puede vencer la necedad es un hombre que se encamina en sabiduría hacia la salvación. Es un hombre que se ha vuelto a Dios por medio de Jesucristo. Pasar de la necedad a la sabiduría es volverse del ego, del orgullo, a Dios. Renunciar a tu propia voluntad, renunciar a tu orgullo, renunciar a tu ego y enfocarte en el Señor. Por lo tanto, hermanos, un creyente sabio es aquel que conoce sus principios de vida. Vuelvo a preguntarte, ¿cuáles son tus principios de vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son tus principios de vida? La Biblia debe ser tu principio de vida. En segundo lugar, en el versículo 16, donde dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vuelvo a leerlo otra vez. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nueva Traducción Viviente dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, y me gustó esta traducción. Quiero leérselas otra vez. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. En segundo lugar, el creyente sabio conoce sus privilegios limitados. ¿Tenemos oportunidad para servir a Dios? ¿Tenemos oportunidad para vivir para su gloria? Sí, pero son limitadas. Escuche, el tiempo que tienes para honrar a Dios es limitado en esta vida. Dios ha estipulado un tiempo y en ese tiempo hay oportunidades escasas realmente para vivir para su gloria. Entonces hay que aprovecharlas al máximo. Los que son en verdad productivos se han convertido en personas que aprovechan siempre bien el tiempo. Me sorprende la juventud de hoy día. Su celular, su juego del castillito, de cosas tontas, y hora tras hora metidos en juegos estúpidos. Y a veces digo, ¿por qué no dedican ese tiempo a cosas realmente productivas? Está perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. No es real, te lleva a un mundo de ilusiones, no existe. Algunos dicen, gané la batalla, no sé de qué batalla hablarán, me destruyeron el castillo, no sé qué castillo habrán, no tienen nada, un celular en las manos es todo lo que hay. No hay sentido, invierten tanto tiempo en cosas tontas. Debemos invertir el tiempo en cosas que sean productivas realmente. Algunos van y trabajan, otros van y estudian, eso está bien, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, hay que hacerlo. Pero cuando Pablo está hablando de hacer cosas que realmente sean productivas, se refiere a tu relación con Dios y a las cosas que glorifican a Dios. ¿Tienes que estudiar? Sí. ¿Debes trabajar? Sí. Pero lo realmente productivo es tu relación con Dios. Quien no aprovecha bien el tiempo jamás podrá convertir sus sueños en realidad. Nunca. Alguien me dijo en una oportunidad, quiero ser un gran predicador. Yo le pregunté, ¿te gusta leer? No me gusta leer. Nunca vas a ser un buen predicador entonces. Pero Dios da el don de la enseñanza. Sí, pero tú lo cultivas. Tú tienes que venir a la Biblia, tú tienes que leer, tú tienes que estudiar. Eso no baja por fax del cielo. Fax. No. Es común no terminar lo que empezamos. Hace años, saliendo del liceo, había en una pared blanca muy grande. Decía, con letras negras, era un graffiti bien grande, decía, yo todo lo que empiezo Hasta allí llegó. Y muchas personas son así. Empiezan muchas cosas, pero no terminan nada. O son las pocas que realmente terminan. Ahora, los sueños nunca realizados y las esperanzas no materializadas se deben a quienes trabajan con miras a su realización, pero nunca avanzan más allá de los primeros pasos. Se emocionan mucho,
tienen la visión, los objetivos, todo, hasta hacen el proyecto, dan 2, 3 pasos, cualquier cosa que sucede en el camino se desaniman y renuncian a su sueño. Ahora, Pablo aquí en este versículo no empleó el término cronos, que nosotros conocemos por tiempo. Cuando él dice aprovechando bien el tiempo, allí la palabra no es cronos, la palabra que usó Pablo es kairos. Esa palabra en el contexto, en este pasaje, en esta carta, denota una temporada, denota una época concreta, una medida fija. Es a eso que se está refiriendo Pablo. La idea de un periodo fijo también se ve en el uso del artículo definido el, cuando dice el tiempo en el texto griego. Es un concepto que se halla con frecuencia en las Escrituras. Lo puedes ver en Éxodo capítulo 9, versículo 5 y en Primera de Pedro 1, 17, cuando Pedro dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, durante el tiempo que tienes de vida, vive con temor a Dios. Allí el tiempo se refiere precisamente al mismo contexto del que está apuntando Pablo. Dios, es importante que lo entendamos, ha establecido un límite a nuestra vida. ¿Cuándo vas a morir? Dios puso un punto en el día que tú vas a morir. Dios, que es soberano, Él controla todo. Por lo tanto, nuestra oportunidad para el servicio solo existe dentro de ese límite que tenemos de vida. ¿Cuándo murió Pedro? ¿Cuándo murió Juan? ¿Cuándo murió Pablo? ¿Y cómo murió? Murieron el día, la hora y de la forma que Dios en su soberana voluntad así lo dispuso. Y sirvieron a Dios todo lo que pudieron. Ahora, es significativo que la Biblia dice que tales tiempos han sido acortados, pero en ninguna parte dice que los tiempos son alargados. Nunca. Ahora, habiendo ligado Dios en su soberanía a nuestra vida, a una eternidad, Dios conoce tanto el principio como el final de toda nuestra existencia, aquí en la tierra. Hay una ilustración que me encontré en un libro, quiero compartirlo con usted. Dice así: una estatua antigua de Grecia mostraba a un hombre con alas en sus pies, un mechón al frente de su cabeza y ni un solo cabello por detrás. Abajo tenía esta inscripción: ¿quién te hizo? Lisipo me hizo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Oportunidad. ¿Por qué tienes alas en los pies? Para que pueda alejarme volando con rapidez. ¿Por qué tienes un mechón tan largo en la frente? Para que los hombres me puedan atrapar cuando llegue. ¿Por qué eres calvo por detrás? Para que después de pasar al frente ya nadie me pueda atrapar. Muchas oportunidades podrían desfilar delante de ti, pero si las dejas ir, no podrían volver más nunca. ¿Me estás oyendo? Cada día en nuestra vida es valioso. No está bien pasarlo haciendo cosas estúpidas o cosas que no tienen significado alguno. Siempre hay que preguntarse por qué estoy haciendo esto y qué valor está trayendo a mi vida y a la gente que está a mi alrededor. Y más allá, ¿realmente lo que hago en mi vida para Dios brilla tanto como para que quienes están a mi alrededor se beneficien de eso? ¿Los seres que amo se están beneficiando de lo que estoy haciendo para el Señor? ¿Realmente soy luz en sus vidas? El tiempo hay que aprovecharlo. La palabra aprovechando que usa Pablo es exagorazo. Tiene el significado básico de comprar, en especial de comprar a un esclavo en el mercado para otorgarle la libertad. Se refiere a que el tiempo no esté esclavizado a cosas que no tienen sentido alguno y que no son productivas. Se refiere a que agarremos el tiempo y lo hagamos productivo y mucho más en nuestra relación con Dios, conociéndolo aún más y obedeciéndole. Debemos invertir, emplear al máximo o redimir todo el tiempo que tenemos disponible y dedicarlo al Señor. ¿Quieres sacarle el mayor provecho al año 2016? Pues establezca una relación con Dios de compromiso y dedíquele tiempo al Señor realmente, no como un lavado de conciencia, sino de todo corazón. Cada día de su vida, comprometiéndose bien con el Señor y su iglesia. Ahora, no como un necio. El necio actúa y hace las cosas como él cree.
El sabio actúa y hace las cosas como Dios lo ha dicho en su palabra. Hay una gran diferencia en eso. El término griego que dice allí, redimiendo bien el tiempo, se encuentra en voz media. Esto significa que no es algo que Dios va a venir y va a hacer en tu vida. Eres algo que tú debes hacer en tu vida. Es tu responsabilidad. Dios te lo ha delegado. Dios te ha dado todo lo que necesitas, pero eres tú en cuestión quien debe tomar la decisión y comenzar a hacer las cosas que realmente son valiosas. Ahora, si alguien te dijera, he aquí 2 terrenos. Aquí vas a construir la casa donde vas a vivir por los momentos y que un día nunca más tendrás. Será destruida. Pero aquí vas a construir la casa en donde vas a vivir eternamente. Siempre será tu hogar. ¿En cuál de las 2 trabajarías más? ¿Sabe algo? Muchos creyentes ni siquiera visitan este terreno, se quedan aquí. Esa es la realidad de muchos creyentes. Trabajan arduamente hasta el cansancio aquí, en lo perecedero, en lo efímero. Y quiero aclarar, ¿tienes que estudiar y tener un título? Sí, eso es importante hacerlo. ¿Debes procurar tener un buen empleo? Claro, y ganar bien, eso es muy bueno. Tienes que procurar una buena casa de 8 pisos si puedes, un edificio entero. En serio, eso está bien. ¿Quieres tener una buena camioneta, 0 kilómetros de año? ¿Quieres eso? Eso, muy bien. Eso no es pecado, eso está bien. Pero nunca te olvides que donde vas a pasar la eternidad es aquí, en el cielo. Y que la camioneta, el edificio y todo el dinero que acumules, no lo vas a traer para acá. Se va a quedar allá. Aquí eres ingeniero en, vaya usted a saber, allá, 0. Hijo de Dios es el único título que vas a llevar a la eternidad. Hijo de Dios. Soy magíster en teología, allá. Igualito que el hermanito Ujier de allá que se paraba a cuidar los carros en el estacionamiento. Igual. Ningún valor. ¿En qué debemos invertir más nuestro tiempo, hermanos? ¿En qué? Es importante que evaluemos nuestras prioridades. Es importante. Pasamos al punto número 3. El creyente sabio conoce los propósitos de su Señor. Fíjese, 3 puntos entonces. En primer lugar, el creyente sabio conoce sus principios de vida. En segundo lugar, el creyente sabio conoce sus privilegios limitados. Y en tercer lugar, el creyente sabio conoce los propósitos de su Señor. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay tantos cristianos que dicen, Señor, quiero conocer tu voluntad, pero no leen la Biblia. Hay tantos cristianos que dicen, Señor, háblame de forma audible, y no leen la palabra de Dios. Hay tantos cristianos que se emocionan con la enseñanza de algún profeta que apareció en algún momento en su iglesia, pero no van a la Biblia. Eso es muy lamentable. Porque si tú quieres conocer la voluntad de Dios, tú tienes que venir a la Biblia. El creyente sabio conoce bien los propósitos del Señor. Escuche, cuando Pablo dice, no seáis insensatos, dice, no sean necios ni faltos de sabiduría. No sean faltos de sabiduría. Está diciendo, no actúen sin pensar. Pensar en lo que Dios nos ha dado, su palabra, el valor de sus principios. A la luz de la urgencia de aprovechar nuestro tiempo al máximo, no ser insensatos incluye entonces, entre otras cosas, lo siguiente: no caer víctimas de la ansiedad y el pánico. Vivimos en tanta inestabilidad en el país, en Venezuela, que eso está ocurriéndole a mucha gente hoy. Nos dedicamos solos a nuestras metas personales y solo como lavado de conciencia damos a Dios un servicio que es mediocre. Obviamente, si lo hacemos por lavado de conciencia, el servicio que le damos a Dios siempre va a ser mediocre. Pedro motivó a los creyentes de su época a ser fervientes en el servicio fiel. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar
ni deteriorarse. Así que lo que recibimos en Cristo es 1000 veces mejor y mucho más que cualquier cosa que podamos recibir en esta vida. El sentido apropiado de urgencia motiva y moviliza al creyente sabio a querer que nunca sea mal interpretado el principio bíblico. Quiere entenderlo bien para vivirlo. Él quiere ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. Entender lo que el Señor quiere que Él haga. Entenderlo. Todo creyente tiene un deseo profundo por conocer la voluntad de Dios. El creyente sabio sabe que solo en la voluntad y el poder del Señor se pueden lograr cosas de real valor y de efectos que son eternos, solo en la voluntad del Señor. Los creyentes sabios no son insensatos, no actúan sin pensar, corriendo frenéticos en todas direcciones, llenándose todo el tiempo de activismo. No, un creyente sabio no vive lleno de actividades, vive lleno de la palabra de Dios y de comunión con el Señor. Ahora, el creyente insensato que se comporta de una manera necia trata de funcionar aparte de la voluntad de Dios. El resultado es este. 1, debilidad. Siempre. Él va a actuar en la carne. Frustración, ineficacia. ¿Por qué? Porque la obra de Dios solo Dios puede hacerla. Si alguien dice, quiero tener éxito sirviéndole a Dios, si lo haces sin las fuerzas de Dios, será un desastre lo que vas a hacer y harás daño en la iglesia y al ministerio donde estés. Y daño a tu vida y a tu familia. A tu familia. No hay cosa más terrible, escuche, es una bomba atómica, un creyente carnal aconsejando a su familia. Porque él no está actuando conforme a la voluntad de Dios, él está en la carne, él va por un camino equivocado y se llevará con él a todos lo que él supuestamente está dirigiendo por el bien. De allí la responsabilidad de cada uno de evaluar a la Biblia. Y si lo que mi papá me va a decir no está en armonía con la palabra, papi, te amo, te quiero mucho, pero eso no es bíblico. ¿Me oye? Pero el problema es que cuando no confiamos en la palabra y nos olvidamos de conocer la voluntad de Dios y lo que nos interesa es la voluntad de aquel que me está manejando, entonces lo que él cree que está bien pero que está mal, me va a hacer creer que está bien pero sigue estando mal. Y así como esa persona lo está haciendo, yo voy a hacerlo también. No permitas que nadie te maneje. No aceptes que nadie te maneje nunca. Ve a la Biblia y conoce la verdad. Eso debes hacer. Malos consejos, recházalos. Pero no vas a saber si es un mal consejo si lo haces a un lado. El pastor John MacArthur presenta 5 cualidades o 5 pautas que nos muestra cómo vivir en la voluntad de Dios y me parecen excelentes. Las voy a nombrar, no las puedo explicar, pero hay mensajes grabados. Primera pauta, escuche, la voluntad básica de Dios se encuentra en las Escrituras. Allí vamos a encontrar su voluntad. Quiero conocer la voluntad de Dios. Bueno, no esperes tener un sueño para conocerla, no esperes comer caraotas y acostarte a dormir y luego saber o que se te aparezca un ángel en el cuarto, un rayo de luz y te muestre. No, la Biblia, ahí está la voluntad de Dios. Allí está. Número 2, la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Vamos a leer un versículo. Fíjese, 1 Timoteo 2, 3 al 5 dice, esto es bueno y le agrada a nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Escuche, soy calvinista, pero creo que Dios desea la salvación de todas las personas. Y creo que Cristo murió por todos. ¿Me oye? Por todos. Número 3, la voluntad de Dios es que usted sea lleno del Espíritu. Ese está en el versículo 18. Sed llenos del Espíritu, dice Pablo, allí en el capítulo 5 de Efesios. Por lo tanto, esa es su voluntad. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Que el Espíritu Santo de Dios ejerza total y absoluto control sobre tu vida. Eso es lleno del Espíritu, no es hablar en lengua, no es caerse para atrás, es ser lleno de la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios. Número 4, la voluntad de Dios es que usted sea santificado. Este es el segundo aspecto de la salvación. La salvación tiene 3 aspectos, pasado, presente, futuro.
En el pasado tiene que ver con la justificación, usted es libre de la culpa, usted es perdonado. En el presente tiene que ver con la santificación, usted es libre del poder del pecado. Usted cada día se va santificando, cada día se aleja más de las cosas que no le agradan a Dios y se acerca más a todo aquello que sí le agrada. Primera a los Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Así que esa es la voluntad de Dios. Número 5. La voluntad de Dios es que usted sea sumiso, que usted sea obediente, sumisos a toda institución humana. Estoy cansado de aquellos que dicen: tengo una excelente relación con Jesucristo, pero tienen una pésima relación con el liderazgo de la iglesia. No eres sumiso a Dios si no eres sumiso al liderazgo de la iglesia. Me gustó la predicación del hermano Martín Portillo. Me gustó mucho, él fue muy claro. Si un pastor no está haciendo las cosas como Dios manda, vete de esa iglesia. Pero si el pastor está haciendo las cosas como la Biblia dice, como Dios manda, entonces tienes que sujetarte. Pero no digas que te sujetas a Dios cuando no te sujetas al pastor de la iglesia o a los líderes. No digas eso porque es una completa incoherencia. El apóstol Pedro dice aquí en su primera carta, capítulo 2, versículo 13 al 15, él dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que la voluntad de Dios es que usted sea sumiso, obediente. Un creyente altivo, arrogante, orgulloso, rebelde, es un cáncer para la iglesia. Hay que llamarlo a capítulo de inmediato. Y si no se sujeta, expulsarlo de la congregación de una vez, porque traerá problemas a la congregación. Y es lo que la Biblia dice. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Entonces le repito, número 1, la voluntad de Dios está siempre en la Biblia. Número 2, la voluntad de Dios es que usted sea salvo. Número 3, la voluntad de Dios es que usted sea lleno del Espíritu. Número 4, la voluntad de Dios es que usted sea santificado. Número 5, la voluntad de Dios es que usted sea sumiso. Número 6, la voluntad de Dios es que, de ser necesario, usted sufra. ¿Y sabe que en la Biblia el sufrimiento también es un don? Pablo habla de eso en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Habla del sufrimiento como un don de la gracia de Dios. Interpretado ese versículo en su concepto, debe estar en pantalla, es eso lo que nos enseña el apóstol Pablo allí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 20, también el capítulo 3 versículo 17, el capítulo 5 versículo 10, Pedro nos enseña: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Primera de Pedro 3:17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Hay creyentes que hacen el mal? Sí, hermanos. Uno de ellos, los murmuradores. Se la pasan hablando mal del uno y hablando mal del otro. ¿Sabes qué? Eso, la murmuración no significa que la persona que murmura está hablando mentira. Aunque lo que tú estés hablando sea verdad, puedes estar murmurando. La murmuración no edifica a nadie, daña. La murmuración es falta también de sujeción. La voluntad de Dios es que, de ser necesario, entonces se sufra, si así es. Y finalmente, número 7, la voluntad de Dios es que usted sea una persona agradecida. Viva agradeciendo siempre. Ahora, si usted es una persona salva, santificada, sumisa, sufrida y agradecida, si usted cumple esos requisitos, haga lo que usted quiera y se encontrará haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se define el éxito? En hacer la voluntad de Dios cada día de nuestra vida. Ese es el verdadero éxito. ¿Quieres tener un 2016 exitoso? Entonces entiende lo que realmente tiene valor. Vivir para Dios cada instante de tu vida. Amén.
Cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, bendito seas. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón por nuestras fallas y te pedimos perdón por nuestros errores. Hoy nos comprometemos contigo, Señor, más de lo que pudimos estarlo en el 2015 y en años anteriores, para que este 2016 seamos personas que viven para tu gloria y que el mundo se entere. Que tu luz brille en nosotros y que nuestro hogar pueda recibir las consecuencias positivas de eso. Que lo que hablemos sea tu palabra, que lo que hagamos sea tu voluntad, que pensemos siempre en tu propósito, que nuestra prioridad siempre sea vivir para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Levanta una iglesia, Señor, que te demuestre su amor con sus obras. Obras que sean el resultado de lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotros. Que seamos hombres tuyos, hombres y mujeres tuyos, Señor, que bendicen su hogar. Que entendemos que la mayor bendición que podemos darle a nuestra familia es tu consejo divino, no nuestras opiniones carnales, que tanto daño hacen y que los alejan de la iglesia. Que seamos personas de testimonio, que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que recordemos tu muerte, tu resurrección y tu venida cada día de nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito seas.